¿Sabías que hay una herramienta que puede convertir tus ideas más locas en proyectos reales, listos para brillar? Hoy te presento GenSpark, tu nuevo mejor aliado en la creación y productividad. En este vídeo te voy a mostrar cómo GenSpark está ayudando a miles de personas a convertir ideas en realidades tangibles, ya sea que estés trabajando en un proyecto escolar, profesional o simplemente quieres dar vida a un sueño. ¿Qué puedes esperar? Desde herramientas avanzadas de planificación hasta generación de contenido asistida por inteligencia artificial. Vamos a verlo. Todos hemos pasado por esto. Quieres comenzar un proyecto, pero no sabes por dónde empezar. ¿Qué pasos tomar primero? ¿Cómo organizar tus ideas? ¿Cómo ahorrar tiempo sin perder calidad? Estos problemas son tan comunes que muchos proyectos ni siquiera llegan a despegar. Aquí es donde entra GenSpark. GenSpark funciona como tu mentor digital. Estas son algunas de las funciones principales. Generación de ideas. Introduces un concepto y la inteligencia artificial te da un plan completo en minutos. Planificación automatizada. Define objetivos, plazos y tareas de manera eficiente. Generador de contenido, perfecto para crear textos, gráficos e incluso prototipos básicos. Además, es intuitivo y accesible desde cualquier dispositivo, por lo que puedes trabajar desde donde sea. Aquí te muestro cómo se usa en acción. El verdadero poder de GenSpark se ve cuando todo encaja. En cuestión de minutos tienes un proyecto estructurado, tareas asignadas y contenido listo para compartir. Es como tener un equipo de expertos trabajando contigo, pero sin el costo ni las complicaciones. Vamos a ver un ejemplo rápido de lo que puede hacer esta plataforma. Te he puesto esta pregunta bastante sencillita. ¿Cómo funciona la aerotermia? Entonces le vamos a dar a buscar. Después de apenas unos segundos nos devuelve todo este texto que, como veis, ha consultado a 28 fuentes. También nos muestra un gráfico, un mapa mental, y también tenemos la posibilidad de seguir preguntando con estas preguntas predefinidas que nos ha devuelto GenSpark, o podemos hacer una pregunta también aquí en este recuadro personalizada, y aquí tenemos una Spark Page que nos ha creado. Es como si fuese una página web, pero con toda la información que ha obtenido de estas 28 fuentes. Podemos entrar en una de ellas y, como veis, es como si fuera un post de un blog con toda la información, con gráficas. Fijaros la cantidad de información que nos ha devuelto en tan solo unos segundos. Tenemos más imágenes para comprender mejor el concepto, en este caso de la aerotermia, y también nos pone las ventajas y las desventajas que tiene la instalación de la aerotermia. Como veis, esta Spark Page es bastante completa, incluso te pone algún vídeo relacionado. En la columna de la izquierda tendríamos lo que es la tabla de contenido. Si pinchamos en cualquiera de estas, pues nos irá al lugar donde está dicha sección. Y aquí, en la columna de la derecha, nos aparecen de nuevo algunas preguntas, y también abajo podríamos tener la posibilidad de preguntarle también alguna pregunta más personalizada. Bien, pero aquí no acaba la cosa. En la página principal, en la columna de la izquierda, tenemos agentes. Vamos a pinchar en ellos y tenemos agentes básicos. Por ejemplo, tenemos el chat general, que es parecido al anterior. Como veis, aquí abajo nos sale con qué agente se va a realizar la búsqueda. En este cuadro está GPT-4. Si le damos a la flechita de abajo, nos va a salir este desplegable en donde podemos utilizar la mezcla de agentes. Es decir, GenSpark va a coger los agentes de esta lista que crea más conveniente para la pregunta que le vamos a hacer. Vamos a elegir la mezcla de agentes y que elija él lo que quiera. Y en este caso, pues le voy a poner que me busque lo siguiente. Le he puesto que cuáles van a ser las tendencias de moda para hombres en 2025. Vamos a darle a ejecutar y ahora veremos los agentes que está utilizando para obtener toda la información. Ha utilizado ChatGPT, Cloud, Gemini y Reflection. Podemos ver en el desplegable la información que ha recabado cada uno de estos agentes. Este sería lo que ha recabado ChatGPT, esta sería la información que ha recabado Cloud, y así sucesivamente. Podríamos ver Gemini y Reflection. Y luego ya al final nos da un resumen con toda la información que han recabado estos 4 agentes, con lo cual la información va a ser muy completa y verífica. Al no apoyarse solamente en un agente, sino que se ha apoyado en estos 4, pues la información va a ser bastante veraz. Vamos a volver a los agentes básicos y en esta ocasión vamos a decir que nos genere una imagen. Va a utilizar para realizar la imagen una mezcla de estos agentes que tenemos aquí. Lo dejamos en mezcla de agentes, sugerencia automática, estilo automático. Eso lo vamos a dejar como está. Y le voy a poner lo siguiente. He puesto que me genere un gato jugando con un ovillo de lana rojo. Venga, vamos a darle a generar. Fijaros que aquí nos da como los prompts que va a utilizar para realizar las imágenes. Y aquí, finalmente, tenemos las imágenes y con qué agente lo ha realizado. Este, por ejemplo, con Flux. Este también con Flux. Este también con Flux. En esta ocasión ha elegido estos 3 con Flux. Y este último con Recraft. Y como veis, las imágenes son de una calidad asombrosa. Volviendo
a la página principal de los agentes, y aquí en agentes básicos también tenemos el de traducción, que no voy a entrar en él porque es simplemente poner una frase y decirle al idioma que quieres que te lo traduzca. Vamos a pasar directamente a los agentes avanzados. Aquí tenemos investigación profunda. Vamos a darle para que nos cree una tarea. Aquí, como veis, ya nos sale los pasos que va a dar, que es crear el plan, luego va a hacer la investigación profunda y después nos va a dar el informe final. Entonces vamos a preguntarle lo siguiente. También tener en cuenta que aquí no te va a dar a elegir los agentes que quieres para la búsqueda, sino que ya GenSpark pone una mezcla de agentes para realizar esta tarea avanzada. Y la pregunta que le he puesto es esta: ¿cómo funcionan las placas solares? Vamos a darle a ejecutar y ya se pone a pensar. Hay que decir que esta investigación profunda que va a realizar GenSpark va a llevar como unos 20-30 minutos de tiempo. Así que voy a pausar aquí el vídeo y cuando esté hecha toda la investigación, volvemos. Bueno, no era aquí donde tardaba los 20-30 minutos, sino que aquí ya en crear plan te dice los agentes que va a utilizar, ChatGPT, Cloud y Gemini. Nos hace un pequeño resumen de lo que va a hacer y ahora ya sí le podríamos dar a iniciar investigación. Y como veis aquí es lo que decía yo antes, la tarea está en ejecución y normalmente toma de 20 a 30 minutos. Nos va a avisar una vez que termine de realizar el informe, el estudio completo, nos va a enviar un correo electrónico avisándonos de que ya está completamente terminado el informe. Así que ahora sí, voy a pausar la grabación y volvemos cuando esté ya terminado. Bueno, pues ya ha terminado de hacer el estudio, la investigación profunda. No ha llegado a los 20 minutos, ha tardado únicamente 5 minutos, con lo cual, mira, un punto extra a su favor. Entonces, como vemos aquí, ya nos ha hecho un pequeño resumen y aquí ya nos dice la investigación y análisis inicial, todas las fuentes que ha ido rastreando para darnos la información final. Si le damos a desplegar, pues vemos aquí todas las fuentes utilizadas. Y luego ya está la reflexión y la investigación adicional. Igualmente aquí tenemos todas las fuentes que ha estado rastreando. Igualmente si le damos a desplegar, pues vemos todas las fuentes que ha utilizado para el estudio final. Y aquí ya tenemos nuestra Spark Page. Es decir, como si fuera una página web única con el resumen de todo lo que ha ido recopilando de todas estas fuentes. Entonces le vamos a dar a ver más. Aquí se nos va a abrir la Spark Web. Tenemos un mapa mental con este gráfico y luego tenemos una introducción, funcionamiento, componentes, proceso de conversión, es decir, un montón de información recopilada de todas las fuentes anteriores. También nos pone algunos vídeos para que entendamos mejor para el funcionamiento, en este caso, de las placas solares, y también nos pone algunos enlaces a esas fuentes por si queremos visitar cualquiera de ellas. En la columna de la izquierda tenemos el índice de contenidos. Clicando en cualquiera de estas nos va directamente a la sección componentes de las placas solares, aquí lo tendríamos, y en la columna de la derecha tenemos alguna información más por si queremos profundizar en ella, o también le podemos hacer nuestra pregunta personalizada. Si entramos en cualquiera de estas, nos despliega pues más información: introducción a los paneles solares, generación de electricidad, funcionamiento en días nublados. Como veis, tiene un montón de información y todo esto en una sola página web. Vamos a volver a los agentes y en este caso vamos a utilizar otro agente avanzado como es la búsqueda de datos. Vamos a darle a tarea y vamos a escribir aquí los datos que queremos que nos encuentre. Y le he puesto lo siguiente: los 10 juegos de PlayStation 5 más vendidos en 2024 y el número de jugadores activos en cada uno de ellos. Vamos a darle a que busque los datos. Bueno, pues ya tenemos aquí los resultados. Esta vez sí que ha tardado entre 10 y 15 minutos y como veis aquí ya tenemos los resultados finales con una tabla y aquí vemos cuáles han sido los juegos más vendidos y que más jugadores activos ha tenido durante el año 2024. Vemos aquí las fuentes que ha consultado. Recordar que podemos abrir cualquiera de ellas y expandirla. Tenemos datos interesantes, información adicional y si le damos a ver a la Spark Page, pues podremos interactuar con ella, igual que hemos hecho anteriormente. Aquí tenemos lo que sería el post del blog o de la página web, toda resumida a partir de los datos que ha ido recogiendo, con imágenes, y seguramente al final de la página nos mostrará algún vídeo. En este caso no. Y al igual que en los ejemplos anteriores, tenemos la tabla de contenidos por un lado y si queremos indagar un poco más en alguna de estas secciones que ya nos da por defecto o preguntarle a la misma inteligencia artificial qué es lo que queremos. Por último, vamos a ver el último agente avanzado, que es la verificación cruzada. Y le he hecho la siguiente pregunta: genéticamente hablando, ¿quién está más cerca de parecerse a un humano? ¿Un perro o un ciervo? Vamos a darle a que haga el estudio. De nuevo nos dice que va a tardar un rato y bueno, pues solo nos queda esperar. Bueno, ya tenemos aquí el resultado final. Como veis,
tenemos el resumen final, también con imágenes y bastante información respecto al tema que le hemos preguntado, que es genéticamente quién está más cerca de los humanos, si un perro y un ciervo. Y por lo que he podido leer, pues está más cerca el perro de parecerse a un humano que un ciervo. También podríamos ver el proceso de planificación, la ejecución y la reflexión final. Aquí vemos todas las fuentes que ha estado verificando. Si entramos en cualquiera de ellas, pues vemos todo lo que ha estado consultando y podemos ir desglosando todo esto a nuestro antojo. En resumen, GenSpark es más que una herramienta, es tu asistente personal para llevar tus ideas al siguiente nivel. No importa si es un negocio, un proyecto escolar o simplemente un pasatiempo. Si necesitas ayuda para organizarte, crear o crecer, esta es la solución que estabas buscando. Bueno, ¿y qué esperas para probarlo? Dale clic al enlace en la descripción, pruébalo gratis y cuéntame en los comentarios qué idea increíble llevaste a cabo gracias a GenSpark. No olvides suscribirte y darle like para más contenido como este.